Y es el orgullo por el conocimiento de las escrituras, de los conceptos. O sea, de una forma como muy escurridiza, empiezas a sentirte superior a otros que no saben tanto como tú. Este orgullo espiritual por el conocimiento se instala en vuestra casa. Es muy importante que practiquemos el no saber. El orgullo espiritual que tiene que ver con la experiencia espiritual, eso cuando llegas a vives una experiencia profunda de unión o una autoindagación muy profunda, o antes incluso de llegar aquí, has pasado por una meditación, ¿no? O una visión o un estado elevado de conciencia o una subida de la Kundalini por el canal central, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Te empiezas a identificar sutilmente con ese tipo de experiencia. La sobriedad espiritual tiene que ver con una forma intensificada y extrema de orgullo espiritual. ¿Sabéis cuál es el más difícil de todas las formas de orgullo espiritual? Es cuando uno dice, ya lo pasé, ya, eso ya lo viví. Fijaros cuando os digáis, cuando os veáis diciendo esto, eso ya lo viví, esa etapa ya la pasé. Y precisamente no en este, sino en uno de los últimos retiros, estuvimos hablando de los obstáculos mayores, entre ellos está este, del orgullo espiritual, y es realmente muy poderoso. A menudo aparece cuando uno cree, como decía antes, ¿no? Estar avanzado en el camino o que has alcanzado cierto grado de comprensión. Sin embargo, es importante que recordemos que el verdadero despertar es la total disolución o la completa disolución de este yo individual. Con lo que cualquier forma de orgullo, pequeña que parezca ser, perdón, por sutil que parezca ser, eso está implicando que el yo se está reafirmando de una u otra manera. Y es muy importante que tengáis presente que este orgullo se presenta en diferentes formas. Unas que son más sutiles que otras, unas que son más crudas o más ácidas que otras. Por ejemplo, hay un tipo de orgullo espiritual que, si no lo habéis vivido ya, mm, poco tardará en presentarse, que es el orgullo de conocimientos espirituales. Y este es un tipo de orgullo que surge cuando adquirimos, ¿no? Llegamos, por ejemplo, a este camino, o cuando después de algunos años en este camino, uno empieza a sentir que controla un poco, ¿eh? Empieza a expresarse, a explicarle cosas a algún amigo, alguna amiga, o entre compañeros, y de repente, muy, muy silenciosa y sigilosamente, esta lombriz del ego espiritual te dice, controlo un poquito, ¿eh? Y es el orgullo por el conocimiento de las escrituras, de los conceptos, y comenzamos sin darnos cuenta a identificarnos con ese conocimiento. O sea, de una forma como muy escurridiza, empiezas a sentirte superior a otros que no saben tanto como tú. Mira, hace algunos años llegó a la escuela un advaitín que había estudiado en Rishikesh, que es una región sagrada en la India, tradicional de yogis, y nos dijo en la entrevista inicial que mantuvo con la escuela, nos dijo que había estado estudiando los Vedas en la India por más de 20 años. Bueno, decía que se había leído
mm, innumerables textos sagrados y la verdad es que hablabas con él y citaba de memoria un montón de cosas. Y claro, estaba totalmente convencido que su erudición le colocaba de alguna manera por encima de los demás, aunque simultáneamente presumía con una cierta humildad impostada y plastificada de no sentirse por encima de otros. Y así, sin darnos cuenta, uno puede, en base a este orgullo espiritual de conocimiento, empezar a menospreciar a aquellos que no han leído lo mismo que tú o que no pueden hablar con el mismo nivel de detalle que tú. Bien, pues este tipo de orgullo surge de la identificación con lo que es la buddhi, con la mente intelectual. ¿Qué es lo que hace ego aquí? Pues simplemente lo que hace es buscar refugio en el conocimiento como una manera de sentirte especial o importante. Y pasando por alto de que el verdadero conocimiento al que se aspira en este sendero, en un camino verdadero, genuino, no es al conocimiento intelectual, aunque éste cumpla una función importante para que la comprensión intelectual te lleve a la sabiduría y finalmente la sabiduría te lleve a la experiencia y la experiencia te lleve a la no experiencia. Entonces, si en algún momento o si estáis ya y os ha costado levantar la mano y reconocerlo, este orgullo espiritual por el conocimiento se instala en vuestra casa, es muy importante que practiquemos el no saber. O sea, por una parte, que reconozcamos que el conocimiento intelectual o el conocimiento conceptual es realmente limitado. Y por otro lado, esto que os decía antes, que el despertar no tiene nada que ver con cuántas escrituras te hayas leído. Muchas veces nos pedís, ay, mándame otro libro o un libro de tal o un libro de cual, como si el satsang en sí no tuviera ya todo lo que vas a necesitar. Eso a veces puede proceder y tenemos que mirarlo desde esa sensación de que quizá no tengo todo lo suficiente. Quizá esta enseñanza se me pueda quedar corta. A partir de ahí, uno empieza, como nos dice Robert innumerables veces, a empezar a hacer, como también comentábamos en el retiro que decía Muruganar, a hacer de murciélago. El murciélago lo que hace es ir picoteando la fruta y dejándola a medias aquí y picoteando otra fruta y dejándola a medias allá. Ahora voy a ver un poquito del Zen, ahora voy a ver un poquito del Tao, ahora voy a ver un poquito del... ¿no? Y esto da lugar a que se fortalezca en un momento determinado lo que es la semilla de este orgullo espiritual. Porque en cuanto empiezas a sentir que ya tienes más conocimientos, entonces ya, por supuesto, también la autoindagación es importante cuando esto se presente. ¿Quién es el que cree que sabe? ¿Quién es el que se está creyendo que controla? Y cuando reconozcas que el yo que se aferra al conocimiento es una construcción mental, pues ese orgullo espiritual poco a poco se va a ir disolviendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues a mí me ha sonado mucho lo de una época en la que sí que es cierto que picoteaba, ¿no? Y de enseñanza, ¿no? Pero más que picoteaba era porque como que quería saber más, porque por una parte porque sentía inseguridad y quería más conocimiento y por otra porque no acababa de, digamos, de centrarme en algo, ¿no? Pensaba que si tocaba muchas cosas, como al final todo es uno, lo que hablamos, ¿no? Pues como que iba probando muchas cosas. Y hace tiempo
bueno, para mí siempre ha estado ahí, pero era la inseguridad, creo que para mí era la inseguridad, la necesidad de reforzar el que sabía, ¿no? El picotear. Y la verdad es que ya hace un tiempo, ¿no? Que para mí lo... Y luego me surge una pregunta, una duda, y es que cuando hablas del Tao, que hablas del Zen, se habla del Vedanta, al final todos hablan de la dualidad, entonces ahí me crea como una confusión. ¿Eso es picotear? Porque son distintas, en la escuela también se comenta que se hablan desde la no dualidad desde distintas visiones. Entonces me confundo si eso es picotear o eso realmente no es picotear y es ir en la misma dirección. Eso me cuesta. Bueno, por ejemplo, nosotros en la escuela decimos que aunque los ejes principales o fundamentales, ¿no? Sean las enseñanzas de Sri Bhagavan Ramana Maharshi, de Robert Allen, es Mm, decir, el Jnana Marga, eh, em, parte, digamos, del background, por decirlo así, de lo que ha sido nuestra propia instrucción, nuestra propia experiencia práctica, teórica, estudio, de formación, se ha nutrido de muchos aspectos nucleares de otras tradiciones que aportan de una manera muy particular y muy específica beneficios importantes para el aspirante según su estado mental, según sus circunstancias particulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la escuela pretende ser ni mucho menos el único lugar, porque hay veces también que ha habido quienes han interpretado esto como que, lo cual sería una cuestión sectaria, ¿no? Que alguien te diga, este es el único sitio por el cual tú puedes llegar a no sé dónde, ¿no? Eso es imposible. Hay muchas maneras de llegar al mismo lugar, más que llegar al mismo lugar, de establecerte, de poder establecerte en lo que realmente eres y de ir depurando y purificando la mente, que eso sí que requiere de un proceso hasta que se haya disuelto completamente toda la oscuridad y esa permanencia en uno mismo sea estable, es decir, las basanas o las inclinaciones se hayan deteriorado o debilitado, mejor dicho, lo suficiente, ¿no? Pero sí es verdad que si uno encuentra, porque en el corazón uno lo va a reconocer, una vía que puede ser un monasterio, puede ser un ashram, puede ser una escuela. Hoy en día, dada en la actualidad y con la tecnología, esta es una forma más, ¿no? Decía Carol Mateos, que está por aquí hace tiempo, me decía un día en el autobús, camino de un retiro, decía, esta escuela es como un ashram online, ¿no? Y bueno, hacemos también retiros, pero pasamos la mayor parte del año, ¿no? En este tipo de mm, comunicación. Y mm, esta es una opción más, una vía más, pero integral. Integral no solo porque aglutina la esencia de lo que es el corazón, ¿no? De las diferentes vías místicas, sino también porque tenemos en cuenta todos los niveles en los que se puede encontrar a nivel mental un aspirante. Hay personas que llegan, que nunca han entrado en meditación y que necesitan de una instrucción muy particular. Y cuando preguntáis en clase o tenéis sesiones individuales o estáis en un experiencial, os orientamos teniendo en cuenta todas estas características peculiares y particulares de cada uno, ¿no? El picotear tiene que ver más bien con cuando uno, por la cuestión de la insuficiencia, mm, tiende a proyectar su propio sentido de insuficiencia sobre su propio camino, sobre su propia escuela, sobre su propia enseñanza, y empieza a buscar la manera de encontrarle limitaciones, sin darse cuenta de que son las propias autolimitaciones que uno experimenta como producto de su identificación como ego. Y entonces las va a encontrar en todas partes. Y a cualquier lugar al claro. que vaya, siempre va a haber defectos, siempre va a haber fallos, sin darse cuenta ni percatarse de que realmente está impostando o proyectando todo esto, ¿no? Entonces, si tú encuentras un camino, Bhagavan lo decía muy claro, si subes a lo alto de una montaña y cavas 10 pozos, vas a terminar exhausto y no vas a llegar profundamente a ninguno. Céntrate en un pozo. Y es normal que durante un tiempo necesites picotear. Hay hermanos que llegan y se van de la escuela al cabo de 3 meses o de lo que sea, y entendemos perfectamente de que están en esa fase donde necesitan mirar muchas cosas. Y está Mm, bien, a lo mejor terminan en la Kabbalah o con un maestro sufí, y será perfecto porque la gracia jamás se equivoca y nos lleva al lugar donde tenemos que estar, ¿no? mm, Pero cuando empezamos a ser conscientes de todo esto que estamos hablando aquí y reconocemos que es lo que nos impele y nos impulsa a querer estar
buscando más y más y más y más, dejamos de ser encontradores. Y este camino a lo que nos está impulsando es a ser verdaderos encontradores. Ser un encontrador es aprender a permanecer en yo soy. Y que toda la instrucción literaria, instructiva, de lo que son los sastras de las escrituras, tienen que tener esa principal finalidad, impulsarnos a regresar a la fuente, a lo que realmente somos. La diferencia que he encontrado yo últimamente es que el hecho de hacer lo que tú estás diciendo, ¿no? De centrarme y cavar un solo pozo de muchos metros, no muchos, de pocos metros, es que también entiendo que he tenido que pasar por el camino a lo mejor de picotear, porque sí que es cierto. Es como que me da más, que lo ha comentado algún compañero también en estos días comentando del retiro, como más seguridad, más claridad, menos dispersión, no sé, más felicidad, no sé, más convicción. Así que bueno, muchas gracias por la respuesta. A ti por tu Gracias. planteamiento. Bueno, pues no sé si había alguna mano más levantada, me parece que no, ¿verdad? ¿O sí? Hola, buenas noches. Hola. Mira, yo quería el tema este del orgullo espiritual. Claro, cuando has dicho, esto yo ya lo he visto, no, esto ya lo pasé, has dicho algo así. Precisamente el otro día en clase de romana, hubo un momento que mi hermano dijo, ay, he visto que ego y el ser, que no hay dos, que es siempre solo el mismo. Hubo ese instante, esto ya lo he visto, ya lo he pasado, ¿no? O ya he pasado por ahí. Incluso me quedé con esto un rato. Luego ya se fue, pero el tema que quería es, hoy por ejemplo esta mañana estaba con una amiga charlando de cosas normales, bueno, cotidianas. Yo estaba muy serena, muy tranquila, hemos visto más personas, estaba bien. Y de repente viene también como un pinchazo, dijéramos, de esta serenidad, esta tranquilidad que tienes es un orgullo espiritual, no sé cómo decirlo. Es decir, como que esa serenidad que tenía, algo me entra como diciéndome que no es cierta, pero yo la sentía. Entonces, hay momentos que ya no sé. Seguía sintiéndola, incluso lo enseñarás. Mayores que he visto, amistades de mis hermanas. Si te das cuenta, cuando estás asentada en esa serenidad y en esa quietud, sin ningún tipo de parloteo, ninguna voz que la califique de nada o trate de catalogarla de algo, estás, estás en eso. Es cuando empieza a meterse el impostor, a tratar de cualificar de qué se trata esto y en qué medida yo, como ego, estoy o no estoy y en qué punto y en qué nivel. Ahí es donde ya se empieza a distorsionar la cosa. Entonces, siempre que surja cualquier yo calificante o cualificante de lo que sea que tú reconozcas como un estar asentada, un estar quieta, un estar bien anclada, ¿no? En esa especie de firmeza y de quietud, simplemente date cuenta de la voz, descártala y vuelve a sentarte en la consciencia. Muchas gracias. Sí, gracias. Ahí está el nieto. Sí, No, no, está bien. Adelante. Ahora. Hola. Ay, Hola. Ernesto, quería agradecerte lo que acabas de decir porque yo creo que en la casa del libro me deben estar extrañando. Y digo esto porque yo era una consumidora de libros y desde que entré en la escuela no he leído ningún libro más. Ni me interesa, no. Eh, Y sí es verdad esto que estaban diciendo de picotear. Yo cuando tuve la entrevista contigo, cuando hablamos por teléfono, te fui comentando por todos los caminos que había pasado, que fueron unos cuantos, y me dejé algunos colgados porque ya no, ni me acordaba. Y yo de esto, la sensación que tengo, y siempre lo digo, que cuando el camino se terminó, se terminó. Quiero decir, yo siempre llegaba a un punto en que decía, bueno, ya no, porque veía manipulación, bueno, por el motivo que fuera. Pero lo agradezco porque sé que si no hubiese pasado por todos esos caminos, hoy no podría estar aquí. Es la sensación que tengo, ¿no? Una cosa me fue llevando a la otra, me fue llevando a la otra.
Y luego yo los conocí a la escuela, la conocí a través de YouTube. Entonces, sabes que en YouTube queda como una memoria y te van apareciendo cosas del mismo tema, pero de otros. Ujú. Y sí es verdad que entonces me empiezan a aparecer cosas de no dualidad, ¿no? Porque claro, porque llegué a ustedes y ahora me llegan otras cosas. Y el sentimiento de verdad que tuve es, no, 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 no abras más nada, no mires más nada, porque con todo lo que tengo en la escuela y no puedo, ¿qué más quiero saber? ¿Sabes? O sea, con todo lo que ya tengo en la escuela, que no puedo con todo, o sea, que es mucho y me está costando. Y una de las cosas que tengo súper presente, sabes que todo es importante, pero es la autoindagación. Tú tienes que aprender, tienes que empezar a trabajar. No leas más nada, no mires más nada, porque de nada te va a servir. Eso es lo que yo me digo. De nada te va a Ujú. servir. Tú ya sabes a dónde tienes que ir. Entonces, por más que me esté costando, ¿no? Que igual voy logrando cosas, o la gracia me está ayudando, no quiero entretenerme con historias, porque sé que me va a sacar de... No sé Mm. si me explico, Pero yo que lo no, voy sí, sintiendo, sí, pero ¿sabes? que ojo, desde la escuela queremos subrayar algo con mucha firmeza y es, por favor, que todo el mundo se sienta total y absolutamente libre, como no podría ser de otra manera, de mirar todo lo que quiera. Y Ujú, para nosotros, de verdad, que alguien quiera mirar 800 canales y leer 800 libros es perfecto. De hecho, lo he comentado antes, porque como dice Robert, pasar del nivel de buscador a discípulo cuesta un trecho, pero pasar de discípulo a devoto ya tela. Es decir, eso de confiar plenamente en un camino, plenamente en una línea espiritual o en una escuela, para muchos egos, y es solo un ego, ¿vale? Pero nos ujú, entendemos, ujú. es como como el que ha vivido toda su vida con parejas, cada uno en una casa, y de repente se plantea dar el paso de dejar toda su independencia, entre comillas, de casa, de coche, y unirse en un compromiso total y genuino con su pareja, incluso poniéndolo todo a nombre de su pareja, ¿no? Imagínate lo que sería esto, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Es decir, o sea, Sí. tú imagínate, ¿no? Te echas una pareja ahora, como te amo con todo mi corazón, ¿no? Pues mira, no tengo ningún problema. Si quieres el coche a tu nombre o al mío, me da igual. Claro. No voy a discutir con eso, porque tengo la total certeza interna de que tú nunca vas a abusar de mí, ¿verdad? Bueno, pues cuando tú te entregas de verdad al ser de corazón, vas a tener que rendirlo todo. Mm. Y si tienes resistencias a otros niveles, la escuela nunca te va a pedir que pongas nada a nuestro nombre, por favor. No ¿Eh? tengo nada tampoco. No, de verdad. ¿Eh? Mi bicicleta Entonces, te puedo dejar. no, pero que no lo aceptaríamos, porque Ya lo sé. eso ya hemos visto a las cosas que conducen, aunque no nos aferráramos a algo que nos regalaran, es importante que uno tenga presente que esto va a poder pasar en el camino, el miedo al compromiso, el miedo a soltar cualquier tipo de asidero que tú consideres que te va a dejar esa rayita roja de la reserva del coche para poder salir corriendo por miedo al engaño, a la traición, a la manipulación. Todo esto son niveles superiores de obstáculos en el camino. ¿Eh? No, Pero hay más formas de orgullo espiritual y es bueno que las conozcamos, es bueno que las sepamos, porque a lo largo del camino, como le decía a María Luisa, esto se puede presentar si es que no estamos ya en ello. Y por ejemplo, hay un tipo de orgullo espiritual, me viene, que es el que tiene que ver con con las experiencias. Estamos hablando del conocimiento, ¿no? Pero el orgullo espiritual que tiene que ver con la experiencia espiritual, eso cuando llegas vives una experiencia profunda de unión o una autoindagación muy profunda, o antes incluso de llegar aquí, has pasado por una meditación, ¿no? O una visión o un estado elevado de conciencia o una subida de la Kundalini por el canal central, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Te empiezas a identificar sutilmente con ese tipo de experiencias, como si fueran una prueba de tu progreso. Por ejemplo, un meditador, eh, y os hablo de esto, por supuesto, desde lo que ha sido vivir y pasar
por estas etapas, ¿eh? Que son etapas que te las puedes más o menos saber, pero si no las has vivido y no las has atravesado, entonces no las sabes. Si, por ejemplo, cuando tú estás meditando y de repente llega una experiencia de éxtasis o durante tu práctica una visión muy profunda, luego como comiences a hablar con otros de esa experiencia, sin darte cuenta lo vas a hacer buscando alguna clase de validación o quizá algún tipo de admiración. Y claro, así vas a empezar a pensar que esta experiencia, aunque no te lo cuentes a un nivel muy profundo, a nivel superficial a lo mejor sí, esa experiencia vas a sentir que te hace más avanzado que aquellos que no han tenido esa experiencia. Y hemos de tener muy presente que ego se va a apropiar de este tipo de experiencias creyendo que son un signo de avance. Pero las experiencias son todas pasajeras. Bhagavan nos lo dice constantemente. Son visellas, son fenómenos. Y ego va a querer experimentar de aquí y de allá y buscar cómo volver. Mira, muchos hermanos llegan a la escuela y nos dicen, tuve una experiencia impresionante, tal. Vengo para que me digáis cómo puedo volver a recuperar aquella experiencia. La quiero volver, quiero aquel samadhi, lo quiero porque de alguna manera sienten que eso ya les dará el marchamo, ¿no? O la autovalidación que están buscando. Y aquí es fundamental, pero fundamental, que podamos reconocer la tremenda importancia que tiene el desapego de todas las experiencias, incluidas, por supuesto, las experiencias espirituales, porque son las que ego va a tratar de descartar o considerar como una excepción. También los pensamientos y las emociones que van asociados a estas experiencias, a las experiencias místicas, todos son fenómenos. Entonces, cuando esto ocurra, o si te está ocurriendo, pregúntate siempre, ¿quién es el que experimenta? ¿Quién es el que está pasando por la experiencia? Y así cuando veas que estas experiencias son efímeras y que no tienen nada que ver con tu verdadero ser, pues podrás empezar a dejar de aferrarte a ellas. Si no, estás vendido. Si no, estás vendido. Luego hay un tipo de orgullo que es el orgullo que podríamos llamarlo así de moral, el orgullo moral, ¿no? O sea, cuando tú tienes una serie, digamos, de normas de vida, de cómo se tienen que comportar las personas, de cómo se tiene que actuar en la vida, de qué es lo correcto, de qué es lo incorrecto, de qué es lo justo, de qué es lo injusto. Tienes una serie de disciplinas éticas o morales que te han sido inculcadas en tu casa. ¿Qué va a pasar? Cuanta mayor sea la rigidez de cómo es el modelo de comportamiento esperable para todos, y más se te haya inculcado la importancia de no salirte del círculo, ¿no? Si cuando eras niña o cuando eras niño las personas se sientan así, uno tiene que saludar de esta manera, no puedes hacer esto en público, la gente buena es la gente callada, la gente buena es la gente que pregunta despacito, la gente, o sea, cuanto mayor haya sido el catálogo de normas que tú hayas de alguna manera integrado en la configuración del concepto del yo, más fácilmente es que haya una actitud crítica que vas a tratar de justificar de mil maneras, pero que te van a hacer creerte o hacerte sentir que tú estás en otro nivel, que tú perteneces a otra categoría. Mira, recuerdo una hermana, y no diré nombres, ya no está en la escuela, una hermana pasó por la escuela, era experta en nutrición vegana y, y vegetariana y demás, ¿no? Y nos contó que seguía una dieta muy estricta y demás. Entonces vino uno de los retiros y en un momento determinado abordó a Angie en una esquina al terminar una clase y estaba como muy contrariada, ¿no? Y empezó a despotricar, ¿no? Con cierta mesura, ¿no? Pero
a despotricar de aquellos que no eran tan estrictos como ella, ¿no? Pues eso no es una verdadera espiritualidad, porque si tomas un poquito de esto o dejas de tomar lo otro, ¿no? Y este orgullo surge del exceso de apego a las reglas externas. Y la mente se va a identificar con el comportamiento moral siempre como una señal de virtud o de superioridad por tu parte, en lugar de ver que la moralidad debería de ser un medio para una mayor paz interior o para una mayor capacidad de ser compasivo con otros. Pues no es nada fácil cuando nuestra identidad egoica ha hecho una costra de tal calibre con las normas internas, con los regímenes internos de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto. Y es difícil trascender esto, porque vas a vivir al nivel de la identidad, me decía Angie esta mañana, conversando, ¿no? En relación a una persona que está pasando por algo así. Todo te va a parecer un ataque frontal a tu identidad, al corazón del corazón de tu identidad. Evidentemente, identidad egoica. ¿Mm? Si tú tienes tremendamente marcado, ¿no? Porque a lo mejor tu padre era policía, ¿no? O juez, o estaba en un registro y las cosas se hacen así. Cuanto más se hayan marcado que las cosas son así o se hacen así y lo otro está mal, la voracidad con la que uno va a criticar, condenar, juzgar, es tremenda. Y esto requiere, para poder trascender este orgullo espiritual de lo moral, requiere de nuestra parte que estemos dispuestos a humillar nuestros propios puntos de vista. Fíjate, o sea, humillar, o sea, que tú estás allí y ves que alguien está, por decir algo, fumando y no sé qué, en un sitio que no es público y tal, y a ti se te saltan todos los demonios, y decir, ¿cómo? O sea, humillar tu propio punto de vista es decir, lo que yo estoy queriendo ver aquí es una impostación, es una regla de que esta es la verdad, de que yo tengo la verdad y de que el otro está en el infierno, el otro es un desalmado, el otro es un alma perdida, ¿eh? Y yo estoy eh, prácticamente iluminado y lo vas a vivir como si fuera una pequeña muerte, ¿eh? El no estar dispuesto a querer imponer que tu visión y tu perspectiva es, ¿no? Y vas a tratar de justificarlo de mil formas, vas a decir, no, pero si la mayor parte de la gente lo vería como yo, y si me voy a internet, la gente ¿no? Pues que recuerdes que cada individuo está en un punto diferente en su camino, a empezar, que está basando por el tipo de pensamientos que tiene que estar pensando, porque necesita pensar de esa manera, a lo mejor histriónica, a lo mejor completamente incívica, de la manera que sea, porque tiene que vivir eso para una lección mayor. Que las reglas externas son herramientas, no son fines. Cualquier regla externa es una herramienta, no puede ser un fin en sí mismo. No es el comportamiento externo lo que va a definir tu despertar. Que medites en el loto con la mano y los dedos pulgares unidos y con la barbilla inclinada a 24 grados, no, sino la liberación interna de ego. Eso es lo que realmente, no el comportamiento. El comportamiento tiene su utilidad, pero en cuanto lo convertimos como en la máxima, pues se monta un guirigay importante aquí. Entonces, uno tiene que desarrollar y cultivar una compasión y un entendimiento hacia el otro. Un ponerte en el lugar de cómo el otro está, desde dónde el otro lo está viviendo, cuál es la carga de condicionamiento que el otro trae. Vete a saber la de pruebas que a lo mejor le quedan por pasar, que a lo mejor tú las has superado en determinadas áreas y en otras, pues el otro las ha pasado y tú no, ¿no? Uno se tiene que bajar un poquito de ese pedestal ¿no? Y así, bueno, pues poco a poco este orgullo moral se va a empezar a disolver, pero puede ser, hermanos, realmente duro dejarlo atrás, ¿eh? Cuanto mayor haya sido la inculcación y la configuración de tu yo personalidad por padres o madres o padres y madres de cierta visión estricta,
rígida, modelos de comportamiento, ¿eh? Más difícil, más difícil. También en el otro lado tenemos pues aquellos que han vivido desde una total licenciosidad, ¿no? Sin límites de ningún tipo, todo está bien, cualquier cosa que hagas en público no pasa nada, puedes gritar o no gritar. Entonces, cuando se ha vivido en este otro lado, pues también resulta difícil, ¿no? Vas a ver a cualquier tipo de regla, pues como algo extremista, condicionante, autoritario, ¿no? También hay un orgullo espiritual muy importante que tiene que ver con la pureza. Hablamos mucho de la pureza en la escuela, de la importancia de la purificación mental y demás. Entonces, cuando uno ha alcanzado un cierto grado de purificación, porque hay una cierta estabilización de una paz mental, ¿no? Hay una cierta pureza. Es muy fácil que empieces a compararte con otros, creyéndote que estás más limpio o que estás más puro. ¿Te ha pasado esto? ¿Alguien que quiera levantar la mano y decir, esto me está pasando de alguna manera, que me veo como que estoy más puro, que me comparo con los otros y veo que su mente está más impura y la mía está más limpia, que vengan estos pensamientos a tu mente? Yo quiero decir algo. Por ejemplo, cuando decimos, gente está mucho en la mente, ¿eh? Esta gente está mucho en la mente, dándole vueltas, venga, darle vueltas a la mente, ¿eh? ¿Os suena eso? Sí. A ver, de pronto todo esto me suena a una conversación que tuve con un amigo que considero amigo del alma, porque estuvimos recorriendo muchos caminos espirituales y resulta que esta semana me dijo que estaba como orientado en el Neo-Advaita, ¿sí? Y empezó pues a hablar de no hay que hacer esfuerzo, todo es la voluntad de Dios, las cosas son como son. Y a mí me empezó a molestar enormemente. Primero pues porque lo vi distanciado de mí, de un camino que nosotros habíamos recorrido juntos muchos años y habíamos estado como totalmente sincronizados. Entonces empecé casi que a tratar de convencerlo, ¿sí? De que ese no era el camino, que lo están engañando con la información que tenemos de la escuela. Y me di cuenta de mi soberbia, o sea, de la necesidad de que, porque lo sentí, ahora lo dijiste, como una muerte, como una muerte porque hemos estado muy conectados en todo este camino, entonces lo sentí como que se me fue, se murió y eso no lo puedo permitir. Entonces fueron 2 horas de tratar y al final, como al darme cuenta de esa insistencia mía en que él viera que estaba en el camino equivocado, no sé por qué dije, bueno, solté y dije yo, pero ¿qué me pasa? Estoy tratando de hacer lo mismo. Y me llegó tal vez, Ernesto, esa imagen de una estupa, no sé si es en la India, donde hay varias puertas de entrada hacia el mismo camino, ¿sí? Entonces le dije, bueno, la verdad es que por cada puerta vamos a entrar, pero todos vamos a llegar a la misma parte. Entonces, como que me doblegué como al hecho de que no podía hacer nada. Y siento que en ese aspecto he sido muy soberbia. en- Mejor dicho, todo lo que has dicho en este momento me resuena, me cala. Lo único que no entiendo es cuando tú dices que si yo he formado ciertos esquemas mentales rígidos y conceptos acerca de cómo deberían ser las personas, las cosas, las situaciones, eso debería venir de una autoridad y nunca mis padres me influenciaron sobre eso. Era como si yo lo trajera en la sangre, de que había que hacer lo correcto y yo misma me separé de los valores familiares y empecé a crear una rigidez frente a esos valores de lo correcto.
pero nunca Digamos que no te hicieron falta ni padres, ni tíos, ni profesores, ni nada, para que esas basanas ya estuvieran lo incorporar. suficientemente activadas como para llevar a cabo su trabajo aquí. Ya, Sí, simplemente, total. Sí, simplemente. así Y es. claro, y ahí es importante que veamos la diferencia entre lo que es el orgullo espiritual y la soberbia espiritual, porque pudieran parecer lo mismo, ¿eh? Y no es lo mismo. ¿Perdón? ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? La El, el- soberbia. el orgullo espiritual generalmente se refiere a un estado mental en el que el aspirante tiene como esto que decía antes, ¿no? Una sensación de superioridad respecto del otro, ¿no? Porque ve que va avanzando, que va progresando, ¿no? Y bueno, de alguna manera eh, puede ser algo que no represente para uno mismo un sentimiento de grandeza, ¿no? De tal magnitud como en el caso de la soberbia. En la soberbia espiritual ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque la soberbia espiritual tiene que ver con una forma intensificada y extrema de orgullo espiritual. O sea, va más allá de una mera autocomplacencia, sino que se suele presentar como una creencia totalmente fuerte y abierta de superioridad sobre los demás. No es que puntualmente sientes un poco de sensación de orgullo, de que estás un poco por encima, de que fíjate qué raro habla o cómo está tanto en la mente y hay que estar en silencio o cualquier cosa de la que puedas tirar con relación a lo que la enseñanza diga o deje de decir, sino que es ya más como, es un nivel extremo, es un nivel intenso. La soberbia ya es, ¿sabes? Y eso lo vamos a poder detectar pues, por cómo en nuestra manera de relacionarnos y de compararnos y de ver al otro, qué tanto es algo más fugaz o aislado y cuánto es una, una cosa constante, intensa. Pues gracias, hermana, por traerlo y por reconocerlo, porque cuesta mucho poner este tipo de ejemplos y, y es muy, muy inspirador para la apertura de la humildad en todos los hermanos que esto se abra cuando se ha vivido una experiencia como la que tú has vivido hace poco tiempo. Esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico: hola@yosoytumismo.com.